Todo parece amable, todo suena hospitalario, pero nada de lo que parece. Chris pronto descubre que la mayor amenaza no lleva máscaras ni armas. Está disfrazada de cordialidad, se esconde con cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto que ya simula cariño. Cuando confías ciegamente, entregas tu mente al enemigo. Y escapar ya no solo depende de correr, sino de resistir lo invisible. Hoy te voy a contar una película basada en hechos reales no comprobables, pero tú tomarás la decisión al final. Chris se prepara para un fin de semana que marcará su vida. Rose insiste en llevarlo a conocer a sus padres, convencido de que todo saldrá bien. En el trayecto, la conversación gira entre bromas ligeras y recuerdos compartidos. Sin embargo, Chris no oculta cierta inquietud. Pregunta con ironía, ¿su familia sabe de que soy afroamericano? Ella responde con seguridad garantizando de que no habrá ningún problema. Sus palabras parecen tranquilizadoras, pero en el fondo él conserva una calma inquietante. El viaje es interrumpido de manera brusca cuando un ciervo cruza la carretera. El impacto sacude la calma y la imagen del animal moribundo queda grabada en la memoria de Chris como una metáfora silenciosa. Poco después, un policía parece hacer preguntas. El oficial, con tono frío, solicita documentos. Rose reacciona con firmeza, negándose a permitir que la gente molesta a Chris sin justificación. La situación se resuelve rápido, pero el ambiente queda impregnado de incomodidad. Al llegar a la propiedad de Armitage, Dean abre la puerta con entusiasmo casi exagerado. Habla con amabilidad, pero sus frases parecen ensayadas, como si quisiera demostrar tolerancia en exceso de esfuerzo. Chris lo escucha, agradece la bienvenida, aunque percibe un aire de tranquilidad. Missy, elegante y calculadora, lo observa con una mezcla de curiosidad y control. Se ofrece a ayudarlo a dejar el cigarrillo mediante hipnosis. Chris declina, educado, pero no ignora la intensidad de esa mirada que lo penetra, como si quisiera explotar más allá de sus respuestas. Durante la cena, Jeremy se muestra provocador. Hace comentarios ambiguos sobre la fuerza física y genética disfrazados de intereses amistosos. Chris mantiene la compostura, evitando confrontamientos, pero dentro de sí percibe la incomodidad creciente. Georgina y Walter, los empleados de la casa, completan el cuadro extraño. Sonrisas congeladas, gestos que parecen ensayados, expresiones fuera de lugar, nada resulta abiertamente hostil, pero algo profundo genera desconfianza. La primera noche, Chris no logra descansar. El insomnio lo empuja a salir del jardín, donde presencia la carrera frenética de Walter bajo la oscuridad. Ese movimiento irracional, violento y silencioso lo desconcerta. Regresa aturdido a la sala, donde Missy lo espera con una taza de té. El tintineo de la cuchara contra la porcelana marca el inicio del descenso. Con voz pausada, ella lo conduce a recuerdos dolorosos, y en cuestión de minutos su mente se sumerge en un abismo. La sensación de caer, de perder el control absoluto. Lo arrastras a un lugar donde solo puede gritar sin sonido, el hundido lugar. Al despertar en su cama, duda si todo fue real o un sueño. Rose lo tranquiliza, pero la inquietud persiste. El día siguiente trae consigo una reunión extraña, invitados distintivos. Llegan con sonrisas cordiales y comentarios incómodos disfrazados de cumplidos. Algunos destacan su físico, otros hablan de moda, deportes o culturas afroamericanas con un entusiasmo sospechoso. Chris nota que todos parecen más interesados en él como objeto de observación que como persona. Su incomodidad aumenta cuando Georgina, con sonrisas forzadas, niega cualquier problema en la casa. Sus palabras suenan correctas, pero su mirada brilla con lágrimas contenidas, como si en su interior alguien estuviera luchando por salir. Un escape fugaz de luces escapan en sus ojos, antes de retomar la calma forzada. Ese momento se convierte en una alarma que Chris no puede ignorar. Más tarde, con la llegada de un nuevo invitado, Logan, la rareza alcanza el otro nivel. Logan viste de manera anticuada, con modales rígidos, y se representa acompañado de una mujer mucho mayor. Durante la conversación, su manera de hablar y de comportarse resulta extraña, como si perteneciera a otra época. Chris intenta relajarse, pero la situación lo desconcerta más cuando al tomarle una foto, el flash de la cámara produce un cambio radical en Logan. Sus ojos se abren con terror, su nariz sangra, grita con desesperación, corre. Ese estallido rompe la apariencia perfecta, revelando algo oscuro que todos intentan cubrir rápidamente. Dean justifica la reacción como ataque epiléptico. La velada continúa, pero Chris ya no puede sostener la ilusión de normalidad. La atmósfera cordial se transforma en una prisión disfrazada de fiesta. La percepción del peligro se hace inevitable. El desconcierto de Chris tras el estallido de Logan no se disipa fácilmente, aunque Dean se apresura a excusar la crisis como un simple ataque epiléptico. La escena queda grabada en la mente de todos los presentes. Los invitados murmuran con incomodidad y Rose lo acompaña a caminar para tranquilizarlo. Ella intenta convencerlo de que todo fue un malentendido, que su imaginación lo está llevando demasiado lejos. Chris, sin embargo, siente un peso insoportable en el pecho. El grito corre, sigue retumbando con advertencia imposible de ignorar. Decide llamar a su amigo Rod buscando consejo y alivio. Con tono nervioso relata lo ocurrido. Rod, incrédulo al inicio, pronto pasa a alarmar sospecha de que la familia esconde algo oscuro. Incluso llega a bromear, aunque con seriedad detrás de la risa, que podrían estar traficando cuerpos.
Chris se ríe para liberar tensión, pero esa posibilidad absurda en apariencia se adhiere a sus pensamientos como una espina imposible de arrancar. Al volver a casa, encuentra a Georgina en la cocina. Ella, mientras acomoda los platos, deja escapar una expresión inquietante, lágrimas que corren lentamente, mientras sonríe con rigidez antinatural. Con voz forzada, asegura que nadie intenta lastimarlo, que debe sentirse como en casa. Chris percibe el conflicto. Un rostro que sonríe mientras los ojos suplican lo contrario. Es una contradicción que lo persigue incluso después de abandonar la habitación. La tarde avanza. Los invitados participan en un extraño juego organizado en el jardín. A simple vista parece una subasta disfrazada de bingo. Dean sostiene unos cartones con números mientras los asistentes levantan discretamente sus fichas. Chris, ajeno a lo que está realmente ocurriendo, se encuentra fotografiando el entorno, buscando distracción. No sospecha que en ese mismo instante su vida está siendo negociada como mercancía frente a un retrato suyo que sostiene el patriarca. Ese acto silencioso y macabro revela la dimensión del plan Armitage. Cada invitado no busca amistad ni cortesía, sino un nuevo cuerpo en el cual perpetrarse. Horas después, Chris y Rose conversan en la habitación. Con voz sincera, él confiesa que necesita marcharse. La incomodidad acumulada ha superado el límite. Rose parece sorprendida, lo mira con ternura, fingiendo, y finalmente acepta. Dice que preparará sus cosas y lo acompañará. Chris en ese momento siente un alivio momentáneo, como si hubiera recuperado el control. No sabe que esa confianza será el último error. Antes de partir, decide revisar las fotos guardadas en un cajón, descubriendo imágenes de Rose con diferentes parejas afroamericanas en el pasado, mujeres y hombres que habían sido presentados con naturalidad como simples conocidos. La máscara cae. Esa evidencia confirma que Rose no es víctima ni inocente, sino cómplice activa del plan. La sonrisa que tanto lo tranquilizó ahora se convierte en un símbolo de traición. Chris intenta salir de la casa inmediato, pero el camino queda bloqueado. Dean lo espera con calma, acompañado de Missy y Jeremy. El ambiente se carga de tensión insoportable. Intentan abrir la puerta principal, pero Rose aparece con las llaves en la mano. La sostiene con firmeza, repitiendo con voz suave: "Sabes que no puedo dártelas, cariño". Esa frase corta como un cuchillo, destruyendo la última esperanza de escape. En cuestión de segundos, el sonido del tintineo regresa. La cuchara de Missy golpea la porcelana de la taza y Chris cae al suelo, paralizado, arrastrado de nuevo al hundido lugar. Su cuerpo yace inconsciente, mientras su mente grita en un espacio sin paredes ni salida. Allí permanece suspendido, atrapado en una prisión invisible. Momentos después, despierta más tarde atado a una silla, en una habitación adornada con muebles antiguos y una televisión encendida. Una grabación explica el propósito, un propósito llamado coágula, que permite transferir la conciencia de una persona a otra, dejando el huésped original atrapado en lo profundo de su mente, convertido en simple observador impotente. El verdadero objetivo de la familia Armitage no era amistad ni aceptación, era posesión. El cirujano preparado para la operación es Dean, apoyado por Jeremy. Mientras tanto, Gene Hunts, el hombre ciego que Chris conoció entre los invitados, es quien ha pagado por su cuerpo. Admira sus fotografías, pero en realidad envidia su capacidad de ver y capturar el mundo. Ahora busca apropiarse de sus ojos, de esa mirada. Chris comprende que no solo intenta arrebatarle la libertad, sino también la esencia misma de su identidad. La desesperación en ese momento podría quebrar a cualquiera, pero Chris encuentra un último escape ingenioso. Aprovecha el algodón suelto del sillón para bloquear sus oídos, evitando caer en el hipnosis nuevamente. Cuando Jeremy entra confiado, Chris lo sorprende con un golpe certero, iniciando una lucha desesperada por sobrevivir. El enfrentamiento con Dean es brutal. Estallidos de violencia y un instinto de supervivencia al límite marca el momento. Chris logra revertir la situación, dejando tras de sí un rastro de destrucción en la mansión que hasta entonces había parecido un refugio perfecto. La casa de los Armitage se convierte en un escenario de liberación sangrienta. Holmes, al darse cuenta del caos, intenta retenerlo con una mezcla de dulzura y frialdad, desde la ventana con un rifle en la mano. Chris, herido y agotado, decide no caer más en las manipulaciones. El engaño, las sonrisas y los juegos psicológicos han perdido su poder. Ahora todo se reduce a resistir hasta el final. El pasillo retumba con el eco de los pasos apresurados. Chris, cubierto de sudor y sangre, logra escapar del quirófano improvisado. Su respiración es agitada, pero sus ojos transmiten una claridad que no había tenido antes. Ya no es un invitado confundido, es un hombre que ha comprendido la magnitud del engaño. Cada rincón de la casa, antes lujosos y elegantes, ahora se revelan como una prisión adornada. Jeremy reaparece, la lucha es feroz. Chris responde con astucia, utilizando cada objeto a su alcance. No hay espacio para piedad, es él o su verdugo. Finalmente logra imponerse, dejando atrás el cuerpo inmóvil del hermano que tanto disfrutaba la violencia. En la planta baja lo espera Dean. El patriarca intenta defenderse con instrumentos quirúrgicos, pero la furia acumulada de Chris lo sobrepasa. El choque es breve y decisivo. El fuego accidentalmente provocado comienza a devorar la casa, como si la mansión misma se consumiera en castigo por tantos años de manipulación. Cuando parece que el camino se ha despejado, Missy bloquea la salida. Su taza de té y su cuchara vuelven a aparecer, pero Chris, preparado, actúa con rapidez. Un forcejeo tenso termina con ella derrumbada. El símbolo de control mental queda destruido. Aunque el eco de su influencia seguirá resonando en la
la mente de Chris mucho tiempo después. Al huir por el jardín, el ambiente se llena de sombras y gritos. Rose reaparece en el balcón, con el en las manos, llamándolo con la misma voz tierna que usaba para tranquilizarlo días antes, intentando persuadirlo con dulzura, fingiendo inocencia, pero su mirada fría revela la farsa. Chris no se detiene, sabe que esa dulzura es veneno disfrazado. El automóvil se convierte en la única opción de escape. Conduce desesperado, pero en la carretera se cruza con Georgina. Chris frena con violencia, recordando a su madre muerta en un accidente. La culpa le obliga a recogerla, creyendo que podría salvarla. Sin embargo, pronto descubrirá que la conciencia original está atrapada en lo profundo, mientras la verdadera dueña del cuerpo es la abuela de Rose. Georgina despierta y lo ataca, provocando un accidente brutal. El coche queda destrozado y Chris herido. Apenas logra escapar. Walter aparece de la nada, persiguiéndolo con fuerza sobrehumana. En ese momento, Rose desciende con el arma lista para terminar el trabajo. En ese instante, Chris utiliza el flash de su teléfono, devolviendo a Walter la lucidez momentánea. Durante unos segundos, el hombre recupera su identidad y comprende el horror de lo que ha hecho. Aprovecha esa chispa de libertad para dirigir el arma a Rose y luego contra sí mismo, prefiriendo morir antes de que seguir siendo un prisionero en su propio cuerpo. Rose queda en el suelo, herida, mientras extiende la mano hacia Chris, con voz suplicante. Ya no hay dulzura, solo desesperación. Sus palabras imploran, pero sus ojos aún destilan manipulación. Chris se detiene sobre ella indeciso. El peso de la rabia, el dolor y la traición lo empujan a terminar con todo. Pero en el último momento decide no mancharse más con esa sangre. Deja agonizando, símbolo de su derrota moral y física. Las sirenas iluminan la noche. En ese momento Chris levanta las manos, convencido de que lo acusarán, que todo su esfuerzo se vio en vano. Pero no es la policía, es Rod, su amigo leal. Aparece conduciendo el coche de la TSA. El alivio rompe la tensión. El rescate es inesperado, casi milagroso. Chris sube al vehículo y Rod lo observa con gravedad, sin necesidad de preguntas. La mirada entre ambos lo dice todo. Sobrevivió, pero no saldrá intacto. En ese punto la historia ya no es un tráiler. Lo que refleja en esa mansión son dinámicas de poder y opresión que existen fuera de la pantalla. El control mental simboliza la manipulación cotidiana. Promesas disfrazadas de ayudas, sonrisas que esconden intenciones, discursos de inclusión que encubren explotación. Chris lucha contra algo más grande que una familia enferma. Lucha contra una estructura diseñada para apropiarse de cuerpos. El hundido lugar es una metáfora de la marginalización, un sitio donde se puede ver y oír pero jamás participar. Un estado donde se es consciente de la injusticia pero sin herramientas para combatirla. En ese momento de la historia, Chris demuestra que su victoria es más que física. Al resistirse, demuestra que la libertad empieza en la mente. El rechazo a aceptar la narrativa que otros quieren imponer. El fuego que consume la mansión también hace una destrucción de la ilusión. Y la cordialidad aparente puede esconder el abuso más cruel. El motor del vehículo ruge mientras Rod conduce hacia la ciudad. El silencio entre ambos pesa más que cualquier palabra. Chris permanece recostado en el asiento, con la ropa desgarrada, manchada de sangre y la mirada perdida en la oscuridad de la carretera. Sus manos tiemblan, no por miedo inmediato, sino por la descarga de todo lo que ha tenido que soportar. Cada segundo en esa casa fue una batalla contra una prisión invisible. Rob intenta aliviar la tensión con su humor característico, pero sus frases se quedan cortas. La experiencia de Chris es tan profunda que ninguna broma alcanza a tocarla. Sin embargo, el gesto de su amigo lo mantiene conectado a la realidad, recordándole que aún hay un vínculo genuino en un mundo lleno de máscaras. Mientras avanzan, Chris rememora cada conversación, la dulzura falsa de Rose, la arrogancia disfrazada de amabilidad de Deance, las preguntas invasivas de los invitados. Todo encajaba en un patrón de manipulación cuidadosamente calculado. Lo que parecía cortesía era en realidad una subasta disfrazada, donde lo más íntimo de su ser era puesto en venta. Esa compresión lo golpea más fuerte que los puños de Jeremy y que las miradas vacías de los sirvientes. El viaje de regreso no es solo físico, es un tránsito interno hacia una nueva percepción del mundo. Chris ha escapado, sí, pero su confianza quedó quebrantada. Cualquier sonrisa puede parecer una trampa, cualquier gesto de amabilidad, una fachada. El hundido lugar no se queda en la mansión, se instala en su memoria, como un recordatorio de lo fácil que es ser reducido a un objeto por quienes se creen tener poder sobre otros. Llegar a la ciudad, las luces nocturnas parecen extrañamente frías. Rod lo observa de reojos y le recuerda que no está solo. Esa afirmación, aunque sencilla, se convierte en un ancla, porque lo que Chris necesita no es solo seguridad física, sino reconstruir su confianza en los demás y en sí mismo. Libertad externa consiste en huir, pero la interna consiste en sanar cicatrices invisibles. Huye no es un relato cualquiera. La película expone algo que trasciende a algo individual, el poder de la manipulación y de la fragilidad de la confianza.
Chris se convierte en un símbolo de resistencia, no porque haya vencido con fuerza bruta, sino porque aprendió a descifrar la estrategia que lo mantenía atrapado. El hundido lugar representa más que un recurso de terror, es la metáfora de cualquier sistema que margina, que silencia, que excluye. Allí donde alguien observa la vida pasar sin poder intervenir. Ahí existe ese espacio oscuro, y la lucha de Chris nos recuerda que para poder salir de él necesitamos claridad mental, rebeldía y rechazo consciente a los discursos que intentan someternos. La historia también advierte lo seductor que puede ser el control disfrazado de afecto. Rose nunca levantó un arma hasta el final. Su poder residió en la confianza que inspiraba, en la ilusión de ternura, en la dualidad, que es lo más inquietante. La opresión puede llegar envuelta en sonrisas y promesas, y por eso es que puede llegar a ser tan peligrosa. El desenlace de esa película deja un mensaje inquietante. El verdadero horror no está realmente en la cirugía macabra ni en la hipnosis, sino lo fácil que es justificar la explotación sobre discursos de progreso, ciencia o tradición. La familia Armitage no se veía a sí misma como villana, sino como pionera. Y ese es el reflejo más perturbador. Los sistemas que esclavizan rara vez se reconocen como tales. Finalmente, la huida de Chris simboliza algo más amplio, el triunfo del pensamiento sobre la manipulación. Escapar no solamente fue romper cadenas físicas, sino desmantelar la ilusión en la que se encontraba atrapado. Su supervivencia es un recordatorio de que la resistencia comienza al identificar las mentiras que se esconden tras las sonrisas. Huye nos deja con una pregunta que retumba mucho después de que terminan los créditos. Si en algún lugar del mundo ya alguien está experimentando más sutilmente, con formas avanzadas de control mental, vigilancia emocional y apropiación de identidades, nomás ponte a pensar uno de los puntos, la famosa inmortalidad. Diablo, se escucha perturbador, ¿no? La película parece ficción, pero su fuerza radica en lo posible, porque a veces lo que más asusta no es lo que vemos en la pantalla, porque las sospechas bajo esas prácticas con otros nombres pueden estar ocurriendo ya en nuestra realidad.